de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, carrera de Ingeniería Industrial. El tema de hoy es de los derechos y la garantía del trabajador y de los derechos de los servidores públicos. Representando aquí al grupo 9 de la exposición, en cuanto al autor de Castro, Guacón, Justi, Randy, Vázquez Mora, Edwin Javier, Álvarez Morales, Ariel Antonio, Quintero Herrera Joseph, Fajardo Faría Osvaldo, y eh, saludos al docente encargado, que es el economista Samuel Pazmiño, y listo. Representando a la materia de legislación. Ok, de los derechos y las garantías del trabajador. Ya. El trabajo, perdón, es un derecho y un deber social, en la cual cada persona, en este caso trabajador, gozará de la protección del Estado, en la que ésta asegurará el respeto a la dignidad, una existencia decorosa y una buena remuneración, justa y precisa para cubrir sus necesidades y las de su familia. En este artículo se regirá principalmente por las normas fundamentales de la Constitución 2016. Punto 1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho social. El derecho social, la cual nos implica a nosotros vivir con autonomía, sociedad e igualdad. 2. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y su subocupación, las cuales son temas muy complejos y se vienen dando desde tiempos anteriores y hasta el día de hoy no precisa una solución alguna. 3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento. 4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación o acción que implique la renuncia, la disminución o alteración de esta. En cuanto a esto, cada acción para reclamarlo se prescribirá en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la relación laboral. 5. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 6. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. Esto se debe en casos de vacíos legales, en la cual se tomará en cuenta las acciones favorables o desfavorables del trabajador. Gracias. Muy bien, siguiendo con los siguientes puntos, el 7 nos dice, la remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de las pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo constituirá crédito privilegiado de primera clase. Esta con preferencia a un respecto de los hipotecarios. Como punto 8, los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de conformidad con la ley. En el punto 9 nos dice que se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento, sin utilización previa y conforme a la ley, para todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, así también como el sector laboral, que estará representado por una sola, única organización. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como siguiente punto tenemos que se reconoce y se garantiza el derecho de los trabajadores a una huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley. Sabemos que esto ocurre algunas veces cuando un empleador está inconforme, ¿no? con algún servicio que ofrece la empresa. También se prohíbe la paralización a cualquier título de los servicios públicos, en especial los de la salud, educación, justicia y seguridad social. Energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, telecomunicaciones,
en donde la ley establecerá las sanciones pertinentes. En el punto 11 tenemos que sin prejuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable, solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque en el contrato de trabajo se efectúe por intermediario. Como siguiente punto, tenemos que se garantizará especialmente la contratación colectiva. En consecuencia, el pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral. Siguiente diapositiva. Como punto 13, tenemos que los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. Estos, una vez integrados por los empleadores y trabajadores, presididos por un funcionario del trabajo. Estos tribunales serán los únicos competentes para la calificación, tramitación y resolución de dichos conflictos. Gracias. En el punto 14 tenemos que, para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entenderá como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que perciba por los trabajadores extraordinarios y suplementarios, o destajos o comisiones, participación en beneficios a cualquier otra retribución que tenga de carácter normal o en la industria que corresponde en el servicio. En el siguiente ítem tenemos que se sectorarán el porcentaje legal de las utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, la 13ª, 14ª, 15ª y 16ª remuneraciones. Esto quiere decir que todas estas remuneraciones corresponden a una ley y debidamente deben ser pagadas, como es la compensación salarial, la bonificación y la complementaria, y en el beneficio que representen estos servicios de orden social. Siguiente diapositiva. Con respecto a los principios fundamentales de los derechos y garantías del trabajo del servicio público, en el artículo 36 nos indica que el Estado garantizará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado en igualdad de derechos y oportunidades, garantizando la idéntica remuneración por el trabajo de valor igual. En este sentido, velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y productivos para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente en el caso de las madres gestantes y en el periodo de lactancia, y de la mujer trabajadora o de la mujer viuda. En este sentido, toda institución pública privada dará facilidades para el debido descanso de estos casos en periodos de lactancia. También se puede decir que no solo en el ámbito institucional, sino en el sector informal, como el sector artesanal, o como también puede ser la jefa del hogar. O sea que se prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la mujer. En el trabajo del cónyuge o conviviente del hogar, también será tomado como consideración para compensación equivalente en situaciones especiales en que éste se encuentre en desventaja económica, o sea que se reconocerá como labor productiva este trabajo doméstico no remunerado. El siguiente, por favor. El artículo 23 nos indica que los servidores públicos tienen derechos irrenunciables en lo público de 2016. En el literal A nos dice que debe garantizar la estabilidad en su puesto laboral. Literal B, percibir una remuneración justa que sea proporcional a su función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. O sea que los derechos y las acciones que por este concepto corresponden a los servidores o al servidor son irrenunciables. C. Gozar de prestaciones legales y de jubilación en conformidad como la ley lo indica. D. Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico-militar en derecho. Podrá ejercitarse hasta 30 días
después de haber sido licenciados en las Fuerzas Armadas. Esto puede decir que las instituciones tienen que darte facilidades si por algún motivo tú cuentas con las ganas de ir al servicio militar y puedes restituirte a tus horas laborables, como antes lo hacía, con normalidad. Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas o por retiro voluntario para acogerse a la jubilación por el monto fijado en esta ley. Gracias. Bueno, a continuación seguimos con el tema. Entramos a la parte de lo que es asociarse, que es la literal F, asociarse y designar a sus directivos de forma libre y voluntaria, que es básicamente armar una directiva en cada área o en cada empresa y directivas, y en ese rato pues, va a vivir lo que es la democracia, que es lo que más abunda en la parte constitucional. Si envíame por favor con el siguiente diapositiva. Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con los prescritos en esta ley, que es lo que se fomentaba, lo que se viene diciendo, de que cada empleado tiene la obligación de recibir todo lo que son tipos de vacaciones, comisiones, como antes lo nombramos, que eran los décimos, o comisiones aparte por cada trabajo. Entonces, son de ley, tienen que recibir de ley este tipo de remuneración o este tipo de vacaciones. El literal H dice ser restituidas de forma obligatoria a sus cargos dentro del término de 5 días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución. En caso que la autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido y recibir de haber sido declarado nulo en acta administrativa en punto. Esto quiere decir básicamente que cuando las terminologías de trabajo no fueron las adecuadas y hay una exclusión de la dicha de parte del empleador al empleado. Entonces viene el rol importante, que es cuando sacan con tipo de visto bueno a una persona de dicha labor. Pero sin embargo se requiere o se recurre, en este caso el empleado se va obligado a que si no hay una buena remuneración por parte del empleador, entonces tiende a armar lo que es tipo de denuncia, y es donde actúa la parte del juez. Y el juez obviamente es el que determina qué es lo que va y qué es lo que no va. Y demandar ante los organismos tribunales competentes en el reconocimiento de la reparación de los derechos que consagra esta ley. La J, que es recibir un trato preferente para ingresar en las mismas condiciones de empleo a la institución pública a la que hubiera renunciado para emigrar al exterior en busca de trabajo en forma debidamente comprobada. En este caso, si una persona sale del puesto, pero un puesto público, como tenemos que son las empresas eléctricas, etcétera, y se ve obligado a irse al exterior por temas de trabajo, lo pueden volver a coger sin ningún tipo de problema donde ya estuvo anteriormente laborando. Gozar de las protecciones y garantías en los casos que la servidora o el servidor denuncie en forma motivada el incumplimiento de la ley, así como la comisión de actos de corrupción. Continuando con los derechos de los servidores públicos, en el literal L nos establece que ellos tienen el derecho de desarrollar sus labores en un entorno adecuado, propicio, que garantice su salud, su integridad, su seguridad y su higiene y el bienestar. Em, en el literal M nos dice que si un trabajador sufre de algún accidente laboral o alguna enfermedad, luego de que cumpla el periodo laboral, el periodo de recuperación necesaria establecida por el médico, él puede volver a reintegrarse a sus funciones normales. En el literal N, nos dice la ley que no ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo, ni anulación de reconocimiento del goce en el ejercicio de sus derechos. También tiene derecho a ejercer la potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales. Esto quiere decir que él puede acceder a cursos, a mejoramiento y a capacitaciones que ayuden a ejercer durante su vida laboral un mejor trabajo.
Podemos pasar a la siguiente. Literal O, mantener su puesto de trabajo cuando se hubiera disminuido sus capacidades por alguna enfermedad catastrófica o mientras esté en periodo de tratamiento. En caso de que el trabajador se vea imposibilitado para continuar ejerciendo su ejercicio normal, él podrá desempeñar otro tipo de trabajo sin que se disminuya su remuneración, excepto en el caso en el que se acoja a los mecanismos de la seguridad social previstos en esta ley. En caso de que se produjera este evento, él puede acogerse a la jubilación por invalidez. Debe mantener a sus hijos e hijas hasta los 4 años de edad en un centro de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública. También debe recibir información, capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades y, por último, los demás que se establezca la Constitución y la ley. Estos fueron los derechos de los servidores públicos. Muchas gracias.